Buen día, profesor. Se nos ha asignado el tema número 4 concerniente a anatomía de la corteza cerebral, diencéfalo, sistema límbico, polígono de Willis y circulación del líquido cefalorraquídeo. Los integrantes del grupo son mi compañero Navarro Moscol, Sebastián Daniel, y mi persona Santa María Chávez Estefano. Bien, corteza cerebral. Podemos decir que la corteza cerebral es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie del encéfalo. Es una lámina gris formada por cuerpos neuronales que tiene una forma, en este caso ovoide, y presenta dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. Además de que ocupa casi toda la cavidad craneal o la caluta craneal, desde anterior, media y posterior. Además que es el centro de funciones como cognitivas, intelectuales y funciones que tienen que ver con la expresión del carácter. Vamos a decir que se divide en dos hemisferios. Esto gracias a la cisura longitudinal y cada uno trabaja independientemente. Tenemos lo que viene siendo el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Además que se va a dividir en también distintos lóbulos, en este caso por lo que vienen siendo los surcos. Aquí podemos observar el surco central, el surco lateral o de Silvio y el surco parieto-occipital, lo que van a dar origen a cada uno de los lóbulos. En este caso, vamos a decir que el lóbulo frontal está posteriormente al surco central e inferiormente al surco lateral y se encarga de funciones como el control motor, el lenguaje expresivo y la personalidad. El lóbulo parietal vamos a decir que está anterior a lo que viene siendo el surco central, posterior al surco lateral e inferior al surco parieto-occipital y se va a encargar de aferencias como las sensitivas, el control del lenguaje. En el caso del occipital, vamos a decir que está posterior a la fisura parieto-occipital y se encarga de lo que vienen siendo las aferencias visuales. En el caso del lóbulo temporal, vamos a decir que está inferior al surco lateral o surco de Silvio y se encarga de las aferencias auditivas y también de algunas funciones como la memoria. Y tenemos otro lóbulo que no se puede observar aquí, pero si nosotros quitaríamos lo que viene siendo el lóbulo temporal, se podría observar. Este viene a ser el lóbulo de la ínsula, que se va a encargar de funciones como la planificación y la coordinación de los movimientos articulatorios, del lenguaje y las aferencias vestibulares. Estos lóbulos a su vez se van a dividir por lo que viene siendo surcos secundarios. En el caso de la parte frontal vamos a decir que se divide en cuatro lóbulos, lo que viene siendo, bueno, en cuatro circunvoluciones, lo que viene siendo la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal inferior, que a su vez se divide en tres segmentos, segmento orbitario, segmento triangular y lo que viene siendo el segmento opercular. Además que tenemos otra circunvolución, que es la circunvolución precentral, que lleva el nombre porque está antes de lo que viene siendo el surco central. En la parte, lo que viene siendo parietal, vamos a encontrar la circunvolución precentral, el lobulillo parietal superior, el lobulillo parietal inferior. En la parte temporal vamos a encontrar la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Y en la parte occipital vamos a encontrar los lobulillos. En este caso podemos observar en esta parte, en este corte, en la cara lateral, cuatro circunvoluciones, tres y una superior, y una, perdón, y una inferior. En la cara medial vamos a encontrar el resto de las circunvoluciones occipitales, como la sexta circunvolución occipital, la tercera y la quinta circunvolución. La quinta y la tercera vamos a decir que están divididas por lo que viene siendo el llamado surco calcarino, mientras que la sexta está dividida ya de lo que viene siendo la precúgnea
por el surco parieto-occipital. La precúspide superiormente está dividida del lobulillo precentral por el surco precentral. Y el lobulillo precentral está dividido de lo que viene siendo el surco central de la circunvolución central posterior. También podemos encontrar otra estructura llamada el cuerpo calloso, que va a estar dividida a su vez en 4 partes, lo que viene siendo el rostrum, la rodilla, el cuerpo y lo que viene siendo el esplenio. En la parte temporal estamos con la circunvolución occipital temporal, lo que viene siendo la medial, la lateral y también la inferior. En la cara inferior podemos observar el giro temporal inferior, el giro occipitotemporal lateral, el giro occipitotemporal medial, el giro paraico hipocampal, el uncus y el istmo del cíngulo. Además que también podemos observar en la parte frontal el giro retroolivar, los giros orbitarios, los surcos olfatorios y también los surcos orbitarios. Bien, el diencéfalo está constituido por lo que viene siendo tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. En el caso del tálamo podemos decir que son 2 estructuras ovoides en forma de huevos y que está dividida una para cada uno de los hemisferios cerebrales. Además que están interiores a lo que viene siendo el putamen. Bien, para la segmentación talámica hemos dividido en 4 puntos. Por superior, que se va a llamar anterior, por inferior, posterior, para la derecha, lateral, y lo que viene siendo a la izquierda va a ser medial. Entonces, vamos a decir que el tálamo es una estructura que es un paso para todas las vías conscientes, pero a excepción de la vía del olfato. Vamos a decir que primero se va a dividir en 2 partes, en lo que viene siendo la parte pulvinar, y a superior se va a dividir a su vez en dos partes, en el complejo nuclear dorsal y en el complejo nuclear, lo que viene siendo lateral. Y para posterior para anterior vamos a decir que también encontramos el complejo nuclear anterior. A su vez, lo que viene siendo el complejo nuclear dorsal se va a dividir en 2, en la parte anterior y en la parte posterior, que van a recibir lo que viene siendo aferencias de integración talámica y también de integración del hipotálamo. En este caso, en la parte nuclear lateral, vamos a ver que se está dividiendo en 2 partes, en una parte dorsal y en una parte ventrolateral. La parte ventrolateral también vamos a decir que se divide a su vez en 3 partes, en la parte anterior, la parte medial y la parte posterior. Y vamos a decir que estas reciben vías, en el caso de la parte anterior, de los cuerpos estriados, en la parte medial, la vía cerebelosa o la vía sensitiva profunda, y en este caso, en la parte que viene siendo la posterior, van a recibir vías del tacto fino, tacto grueso, tacto termoalgésico, y también en la parte lo que viene siendo posterior, pero anterior a la vez de la parte posterior, vamos a decir que recibe aferencias del trigémino o de las fibras gustativas. El epitálamo. El epitálamo es esta parte que observamos en esta parte que estoy señalando, y vamos a decir que está constituido por 3 partes fundamentales, además de que, bueno, el epitálamo forma el techo del tercer ventrículo. Entre estas partes importantes tenemos lo que viene siendo los plexos coroideos, la glándula pineal o la epífisis y los núcleos avenulares. Pero está rodeado de más estructuras, como podemos observar aquí el fornix, el cuerpo calloso, el centrum, la comisura, el tálamo. Ya, bien. En el hipotálamo vamos a decir que está dividido en distintos núcleos que van a cumplir en su mayoría
lo que viene siendo funciones endocrinas. Encontramos a los núcleos como los núcleos preópticos, paraventriculares, el área hipotalámica anterior, los núcleos supraópticos, el área hipotalámica dorsal, el núcleo dorsomedial, los núcleos ventromediales, lo que viene siendo el área hipotalámica posterior, el área hipotalámica lateral y el cuerpo mamilar. Además de que vamos a encontrar también la glándula pituitaria o también llamada glándula hipófisis. Es aquí que se va a formar el llamado eje hipotálamo hipofisiario, que bueno, en este caso el hipotálamo va a formar parte de lo que viene siendo el diencéfalo y está rodeado por lo que vienen siendo estructuras fundamentalmente del sistema límpico. Además de que vamos a decir que está encargado de la regulación de funciones viscerales. Está directamente, bueno, en la otra imagen se observa, está directamente unido a lo que viene siendo la glándula pineal, por lo que viene siendo el infundíbulo. En este caso, esta unión es muy importante porque en lo que viene siendo el hipotálamo se pueden producir factores hipotalámicos que vienen luego a ejercer su función sobre lo que viene siendo ya la glándula pineal y tienen una función básicamente endocrina. Aquí también podemos observar lo que vienen siendo los núcleos del hipotálamo, el paraventricular, el núcleo posterior, el dorso medial, el supraóptico, el ventromedial, el infundibar y lo que viene siendo ya el cuerpo mamilar. Bueno, en este caso podemos ver una tabla donde se han organizado y en este caso podemos ver lo que viene siendo el diencéfalo y sus constituyentes como el tálamo, hipotálamo, los cuerpos mamilares y bueno, parte de lo que viene siendo el tercer ventrículo, además que está relacionado con los nervios como el nervio óptico o segundo par. Doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Gracias. Irrigación arterial del encéfalo. El aporte sanguíneo al encéfalo proviene de la arteria carótida interna y la arteria vertebral. La arteria carótida interna se origina en el cuello a partir de la arteria carótida común. La arteria carótida interna penetra en la cavidad craneal a través del conducto carotídeo en la porción petrosa del hueso temporal. Además de la arteria carótida interna, el conducto carotídeo contiene plexos venosos y plexos carotídeos de nervios simpáticos. Las ramas terminales de la arteria carótida interna son las arterias cerebrales anteriores y media. Las arterias cerebrales anteriores se conectan entre sí mediante la arteria comunicante anterior. Las arterias carótidas internas se unen a las arterias cerebrales posteriores mediante la arteria comunicante posterior. Las arterias carótidas internas y sus ramas se conocen como circulación anterior del encéfalo. Arteria vertebral. La arteria vertebral comienza en la raíz del cuello. Las porciones cervicales de las arterias vertebrales ascienden a través de los forámenes transversos de las 6 primeras vértebras, C1, C6. Perforan la dura madre, aracnoides y atraviesan el foramen magno. Las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. La arteria basilar asciende por el clivus. Este es llamado así por su estrecha relación con la base del cráneo. Finaliza al dividirse en las dos arterias cerebrales posteriores. El sistema vertebrovascular y sus ramas a menudo se denominan
circulación posterior del encéfalo. Arterias cerebrales. Arteria cerebral anterior. Irriga la mayor parte de las superficies medial y superior del cerebro y el polo frontal. Arteria cerebral media. Irriga la superficie lateral del cerebro y el polo temporal. Arteria cerebral posterior. Irriga la superficie inferior del cerebro y el polo occipital. Círculo arterial del cerebro. Es un círculo vascularizado que está situado en la superficie ventral del encéfalo. Es una importante anastomosis en la base del encéfalo, entre 4 arterias, 2 vertebrales y 2 carótidas internas. Está formado por las arterias comunicante anterior, las arterias cerebrales anteriores, las arterias carótidas internas, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores. En esta imagen podemos observar el círculo arterial del cerebro, que está formado por la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, arteria carótida interna, derecha e izquierda, arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. Líquido cefalorraquídeo, también llamado líquido cerebroespinal. Este es secretado por las células epiteliales coroidales, que son células ependimarias modificadas de los plexos coroideos, que están situados en los ventrículos. Llena cavidades encefálicas, el espacio subaracnoideo, el encéfalo y la médula espinal. Secreta entre 400 y 500 mililitros por día. Su función principal es proteger al encéfalo y proporcionarle amortiguación frente a golpes en la cabeza. Circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos y los ventrículos. La mayoría del líquido cefalorraquídeo pasa hacia los ventrículos laterales. Este líquido pasa por el agujero de Monro y se dirige al tercer ventrículo. Para llegar al cuarto ventrículo, pasa por el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Luego sale por las aberturas de Luschka y de Magendie. Luego llega al espacio subaracnoideo. Ya para terminar, pasa a la cisterna cerebromedular, la cisterna cuadrigémina, la cisterna prepontina y la cisterna interpeduncular. Y finalmente se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas. Bueno, ya para finalizar les dejamos las referencias. Gracias.